Señor, de poder estar delante de ti. Estamos, Señor, agradecidos, Padre, por esta ocasión que tú nos das. Queremos, Señor, honrarte, queremos abrir nuestros oídos a tu palabra y que tu palabra verdaderamente pueda encontrar el lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias por cada uno de los presentes, gracias por los hermanos que están conectados. Que, Señor, tu palabra nos fortalezca y nos consuele. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Marcos y vamos a leer el capítulo 14, los versos que van desde el 26 hasta el 31. Marcos 14 y versículo 26 al 31. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Vale. Dice la palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, y ya con esto se acabó lo que era la Pascua, la cena de la comida de la Pascua, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, pues como hemos dicho en las diferentes ocasiones que hemos abordado esta porción, aquí hay un anuncio del Señor Jesucristo que tenía que ver con la infidelidad de todos los apóstoles. Todos me abandonaréis en esta noche. Pero ya dijimos que ahí en la mitad de este relato salta el apóstol Pedro y él le dice: Señor, no, todos menos yo. Y consecuencia de esta réplica de Pedro, pues viene este anuncio, ¿verdad? Esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y esto último, este anuncio de la negación de Pedro, fue lo que nosotros tuvimos oportunidad de ver en el pasado, eh, en el pasado domingo por la mañana, el anuncio propiamente dicho de la negación de Pedro. Y dividíamos el texto, mira un momento, Apolo. Sí. Vale, es la número 21 por lo menos. Y nosotros dividíamos el texto al menos en tres partes, ¿vale? Veíamos que el texto tiene por lo menos 3 partes. Y decíamos que por un lado estaba el versículo 29. A ver, ¿Sobre todo? Sí, eso no da. ¿Por qué lo digo? aquí. Por un lado estaba el versículo 29, que era la afirmación de Pedro, la respuesta de Jesús, el versículo 30, y la insistencia, la réplica de Pedro. Claro, cuando el Señor corrige a Pedro y le dice: es que esta noche tú me vas a negar 3 veces, lo menos que esperábamos era que Pedro hubiese corregido, pero en vez de corregir, él vuelve a hacer aún más insistencia. No, 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 maestro, no, que te equivocas, que yo no te voy a negar, si es necesario, voy a morir contigo. Y ya vimos en su momento los 3 errores de Pedro. En primer lugar, cuestionar la palabra de Dios, en este caso la palabra de Jesús. Puso en duda la autenticidad de la palabra. En segundo, compararse con sus compañeros y pensar que él era superior a los demás. Y el tercer error fue confiar en sus propias fuerzas. Yo puedo hacer. Y de ahí decíamos que posiblemente la gran lección de esta porción que nosotros estamos estudiando sea esta: la necesidad de que esa confianza que nos da la carne
esa confianza fundada en nosotros mismos y que tantos disgustos nos da, sea cambiada por un espíritu verdaderamente humilde y dependiente de la gracia de Dios. La carne cambiada por un espíritu verdaderamente humilde y dependiente de la gracia de Dios. Y siguiendo con este tema, también el domingo nos planteábamos una pregunta, y era, bueno, ¿es posible la fidelidad al Señor todos los días de mi vida? ¿Es posible la perseverancia en los caminos del Señor, en el servicio al Señor a lo largo de mi vida? Porque al fin y al cabo creo que eso es lo que todos queremos. Todos queremos llegar hasta el final. Y quisiéramos que no se convirtiera nuestra vida en una larga lista de compromisos que no hemos cumplido con el Señor, o buenos propósitos con el Señor que no llegan a ningún lado. Y entonces nos preguntábamos, ¿es posible? ¿Es posible ser fiel, la fidelidad al Señor en la vida cristiana? Y bueno, pues ese es el tema de manera breve que vamos a tratar en esta noche. Y me gustaría invitarles a leer un texto primero. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 2 y el verso 10. ¿Y después qué? Mira, No. no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y ahora miren, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Es verdad que en el contexto de estas palabras, el tema que está detrás es la persecución, el sufrimiento, incluso la muerte por causa del Señor Jesucristo. Pero yo creo que todos coincidimos en este deseo. Queremos ser fieles al Señor hasta el final de nuestros días, hasta que el Señor nos lleve de este mundo. Pero es que no solamente que es el deseo de nuestros corazones, o debería de ser el deseo de nuestros corazones, es que además la perseverancia o la fidelidad al Señor es una demanda divina. Dios espera de nosotros que perseveremos. Dios espera de nosotros que seamos fieles. Y en este sentido me gustaría leer primero Hechos capítulo 11 y el verso 23. Hechos capítulo 11 y verso 23. Dice que Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Que permaneciesen fieles al Señor. Otro texto, Hechos capítulo 13 y verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Que perseverasen en la gracia de Dios. Permanecer fieles al Señor, perseverar en la gracia de Dios. Y aquí tenemos que abrir un paréntesis, ¿vale? Un momentito nada más, un pequeño paréntesis. Para decir que cuando estamos hablando de la perseverancia o estamos hablando de la fidelidad, en este caso no estamos hablando de perseverar para mantener o asegurar la salvación, ¿vale? No es esa la idea. ¿Por qué? Pues porque la seguridad de la salvación no depende de nosotros ni de lo que nosotros lleguemos a hacer. La seguridad de la salvación está en las manos de Dios y por lo tanto esa está segura porque es Dios el que cuida de nosotros, el que se ha comprometido a pesar de las circunstancias a llevarnos de este mundo
hasta el cielo. Por lo tanto, cuando hablamos de perseverancia, no hablamos de perseverancia para mantener o asegurar la salvación. ¿De qué estamos hablando cuando decimos fidelidad como una demanda divina, perseverancia como una demanda divina? Bueno, pues fidelidad para guardar su palabra, para guardar la palabra de Dios. Esto es sinónimo obedecer la palabra de Dios. Fidelidad en el testimonio, en nuestras vidas, en la transparencia. Queremos ser fieles en nuestra manera de vivir. Perseverar en los caminos del Señor. No escoger las sendas torcidas, sino siempre lo que el Señor quiere para nuestra vida. Fidelidad en el servicio. Quiero hacer la obra de Cristo y quiero hacerla bien. Ser fiel a lo que se me ha encomendado delante del Señor. Eso es de lo que estamos hablando, de lo que realmente estamos tratando. Y perseverar en los caminos del Señor, ser fiel, cumplir con sus propósitos, no es fácil. Y no es fácil porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que militan para que abandonemos, para que no perseveremos. Dios. Todos hemos sufrido decepciones. ¿Quién no ha sufrido decepciones en la vida cristiana? De personas que menos te lo esperaba, pero ha sucedido. O nosotros hemos sido causa de decepción para otras personas. ¿Quién no ha visto personas desertar de la fe después de muchos años y tirar la toalla? Y parece que te están invitando también a hacer lo mismo. ¿Quién no ha escuchado aquello de, no, yo sigo creyendo, tú no te preocupes por mí, pero a mi manera, ¿vale? Yo lo hago, pero a mi manera. Sí, pero Y eso viene como un murmullo constante a nuestros oídos y en diversas situaciones parece que quisiéramos prestar atención a estas cosas. Y después está nuestra incapacidad. Oye, que queremos pero no podemos. Que quiero pero no puedo, que las cosas no salen como yo quiero, me comprometo con el Señor. Y lo que consigo al final es una lista de propósitos incumplidos, de promesa fallida. Y yo creo que ninguno de nosotros desea estas cosas para su vida. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera tener esa experiencia y sobre todo de abandono o de infidelidad en su vida. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues queremos que cuando lleguemos al final del camino, poder decir como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe, he sido fiel. He guardado la fe. Eso es lo que queremos decir al final del camino, ¿verdad, hermanos? O cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, lo que desearíamos escuchar es las palabras de Jesús. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 y el verso 21. Ahora, la pregunta está, ¿cómo caminar en esa senda de la perseverancia y de la fidelidad? ¿Cómo vivir de esta manera, honrando al Señor hasta el final? Y estamos en el último mes del año. Y claro, cuando llega el último mes del año es el momento de los balances. Y miramos hacia atrás y decimos, estas cosas hay que cambiarlas. Y es el momento de los nuevos propósitos. Y miramos hacia adelante y decimos, ahora voy a intentar hacer las cosas un poquito mejor. Y eso que hacemos en nuestra vida diaria, bien sea el trabajo, bien sea la familia, bien sea, no sé, cualquier otro ámbito en donde nos movamos, también lo hacemos espiritualmente. Y se acerca el nuevo año y decimos, este año va a ser las cosas diferentes. Este año vamos a cambiar. Este año vamos, y es el momento de hacer propósitos nuevos. Bueno, pues a este respecto hay buenos consejos.
Hay buenos consejos, consejos además prácticos. Hay consejos útiles. Hay consejos que no debemos desatender y que haremos bien en almacenarlo, en tenerlo en la mente presente. Yo les voy a dar 4 consejos, después seguiremos, pero permítame parar y darle 4 consejos si queremos caminar por esta senda de perseverancia y de fidelidad. El primero, no adquirir compromisos que van más allá de nuestras posibilidades reales. O sea, somos humanos, seamos conscientes de nuestros límites, no por comprometernos con muchas cosas, al final vamos a ser más espirituales, ¿vale? Sino ser conscientes de nuestros límites. Abarcar mucho y después no ser capaz de cumplir, pues al final produce frustración, produce agotamiento y produce desánimo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, otro buen consejo. Ir poco a poco. Ir poco a poco. Nadie espera que tú pases 1 hora leyendo la Biblia todos los días y 1 hora orando. Pero, ¿y 10 minutos? Un poquito. Y hoy estoy 10 minutos y separo 10 minutos para leer y 10 minutos para orar. Y cuando he logrado afianzar esto, doy otro paso. ¿Y quién dice que los 10 no pueden convertirse en 15, en 20, en 30? Con el tiempo que Dios te permite. Bueno, pues ese es otro buen consejo para caminar en la senda de la perseverancia. Otro buen consejo podría ser, dale un momento, adquirir hábitos saludables que te ayuden a afianzarte en la fe. Adquirir hábitos saludables. Por ejemplo, busca un lugar tranquilo para orar. Busca un lugar donde no te molesten. A veces sube a la azotea, a veces vas a un parque, a veces te sientas al lado del mar, pero busca tu lugar para estar a solas con el Señor, para que puedas leer sin que te molesten, para que puedas orar. Procura que coincida con ciertos momentos del día, siempre el mismo, para que se cree ese hábito de buscar al Señor. Busca la compañía de hermanos, hermanos que sean saludables en la fe, con los que puedas hablar del Señor, con los que puedas orar, con los que puedas salir a testificar. Deja actividades que aunque no sean pecaminosas, sin embargo te restan y te agotan. Y cuando tienes que dar al Señor no tiene fuerza. ¿Pero por qué? Porque lo ha consumido otra serie de cosas que sin ser malas te están apartando del buen propósito de seguir al Señor. Asiste a las reuniones. No dejes que en los últimos momentos te aparten de la posibilidad o del privilegio de ir a las reuniones. Ir a las reuniones es un hábito saludable a pesar de los muchos inconvenientes con los que tengamos que enfrentar. Otro consejo, aléjate de personas tóxicas. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero a veces también pasa en las iglesias. Personas que de alguna manera lo que hacen es desanimarte, porque siempre están andando con críticas y siempre ven lo negativo y siempre están metidos en un chisme y son apáticos y como yo no lo hago, pues no aporto, sino que quiero que los otros tampoco lo hagan. Y van menguando espiritualmente al creyente. Bueno, apártate de los tales. No los desprecies, porque si son tus hermanos en Cristo no los puedes despreciar, pero sí sé prudente para poner límite y sobre todo ora por ellos, para que el Señor también cambie su vida, no que Él te cambie a ti, sino que el Señor cambie la vida de esos hermanos o de esas hermanas. Y supongo que la lista puede seguir, ¿vale? La lista puede seguir y podríamos ir añadiendo más consejos y además buenos. Pero hay dos verdades
de las que creo que tenemos que apropiarnos. Y dos verdades que marcan la diferencia entre las cosas que estamos diciendo y lo que la Biblia dice. ¿Qué quiero decir? Que esto te lo puede decir un psicólogo, un coaching, eso, un buen consejero que te va a decir, oye, mira, pues haz estas cosas porque son de lógica y son buenas, ¿vale? Y te va a ir mejor en determinadas cosas en tu vida. Pero, ¿saben? Hay dos verdades que marcan la diferencia entre estos buenos consejos que haremos bien en apuntarlo y lo que es algo que viene de la palabra de Dios, ¿vale? Y lo que la palabra de Dios enseña. Y creo que son dos verdades que tenemos que apropiarlas, porque la diferencia entre los consejos que pueden venir del mundo y consejos bien intencionados es que ellos vienen de fuera, pero la palabra de Dios obra desde dentro y lo que la palabra dice es algo sobrenatural y empieza a ocurrir dentro y marca la diferencia. Entonces, estas dos verdades de las que debemos apropiarnos o podríamos apropiarnos son las siguientes. Para mí resultó bonito, hermoso poder llegar a ellas o meditar en ellas. En primer lugar, entiende, pero no solamente entiende por conocimiento, aprópiate de esto. La fidelidad en la vida cristiana no depende de lo que tú seas capaz de hacer, sino de lo que Dios puede hacer en ti. ¿Lo crees? Porque esto es lo primero. No de lo que tú eres capaz de hacer, ese fue Pedro, sino de lo que Dios puede hacer en ti. Evidentemente, si yo me dejo controlar, si yo me dejo guiar por el Señor y por el Espíritu Santo. Si soy yo intentando hacer, entonces vamos a estar abocados al fracaso y siempre vamos a estar dentro del mismo bucle, siempre vamos a estar dentro de la misma rueda. Por eso es importante comprender esto, que no depende de lo que yo sea capaz, sino de lo que el Señor es capaz de hacer en ti. Y esto te libera, porque ya nos pone en una perspectiva diferente cuando queremos vivir la vida cristiana y queremos perseverar en los caminos del Señor. Lo que Dios puede hacer si tú le dejas, si tú te quebrantas, si tú dejas que el Espíritu sea el que gobierne tu vida. Y en segundo lugar, la segunda verdad, entender y apropiarnos de que la fidelidad es un fruto que el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente. Es una obra de Dios y por lo tanto nuestra parte en esta tarea es dejarnos cultivar por Dios y que Él pueda encontrar en nuestros corazones el terreno abonado para que esa semilla que se llama fidelidad también pueda crecer en nosotros. Claro que eso tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Bueno, pues volvemos a la casilla de salida. ¿Estamos dispuestos a morir al yo? ¿Estamos dispuestos a renunciar al esfuerzo de la carne? ¿Estamos dispuestos a permitir que sea Dios por medio de su Espíritu el que guíe nuestras vidas, el que controle nuestras vidas? Porque si no estamos dispuestos a esto, pues nos quedaremos con lo primero, con los buenos consejos del principio y siempre viviremos en un bucle, sabiendo que eso es bueno, pero no pudiendo llegar a cumplirlo o a experimentar. Pablo decía, no yo, sino Cristo en mí. A que nos cuesta orar con esas palabras. No yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Somos capaces de orar al Señor con estas palabras, porque en la medida en que esas palabras sean nuestra forma de vida, no una repetición rutinaria, sino una forma de vida de entregarnos al Señor en cada día, en cada mañana,
esa obra del Espíritu en nuestros corazones va a poder ser hecha. Y encontraremos cómo Dios a través de nosotros va obrando lo que nosotros somos incapaces de hacer. Esto que acabamos de decir es lo que enseña Pablo o lo que está en Gálatas, en este caso en el capítulo 5, verso 22 al 24. Y ya estamos acercándonos al final de esta exposición. Queda todavía, Queda un poquito. Gálatas, capítulo 5 y verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es el primero y posiblemente el que los abarca todos. Es gozo, es paciencia, perdón, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y leemos este último versículo. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Es el camino para que la obra del Espíritu, lo que estamos diciendo, pueda hacerse realidad en nosotros. Mira, el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe o fidelidad. ¿Vale? Fe tiene un contenido tan hermoso y amplio que abarca también este concepto, fidelidad. El fruto del Espíritu es fidelidad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Voy a solamente señalar 3 cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nos ofrecemos a Él, nos ofrecemos a Dios y dejamos que Él viva a través de nosotros. Su obra, y que están relacionadas con este tema que estamos hablando, acerca de la perseverancia y de la fidelidad. Miren, el Espíritu Santo produce paz. Paz en el sentido de tranquilidad interior. Una tranquilidad que permite elevarnos de las circunstancias que ocurren en este mundo, de las cosas malas que vienen a nuestro alrededor, que nos desaniman, que nos quitan el gozo, que nos quitan el ánimo. Bueno, pues el Espíritu produce una paz que trasciende por encima de todas estas circunstancias, pero al entender que todas las cosas están en las manos de Dios. Cuando nosotros entendemos que todas las cosas están en las manos de Dios y que Dios está obrando, el Espíritu Santo trae paz, produce paz en nuestros corazones. Y eso nos ayuda a perseverar y nos ayuda en la lucha del día a día por mantenernos en los caminos del Señor. Otro fruto es la paciencia. La paciencia. Y también ocurre algo parecido, es un concepto que a veces dice más de lo que simplemente pensamos a primera vista. Paciencia no es solamente soportar la aflicción y además hacerlo sin murmuración y además hacerlo sin guardar enojo, sin guardar rencor. También paciencia tiene que ver con esa actitud de aquella persona que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo llegó hasta aquí? Con perseverancia y con paciencia. Con paciencia. No se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. ¿Y quién puede ayudarnos en ese camino? Eso es obra del Espíritu Santo cuando nosotros nos dejamos guiar por Él,
cuando renunciamos a gobernar nosotros con nuestros criterios, con nuestras fuerzas, nuestras vidas. Y por último, y es lo que hemos insistido antes, otra obra del Espíritu Santo, otro fruto del Espíritu Santo es la fe. La fe en el sentido de fidelidad. La cualidad de la que estamos hablando, de la que queremos que nos caracterice en la vida cristiana, ¿verdad? Queremos ser personas leales, leales al Señor, leales al prójimo. Queremos ser personas veraces, con las que se puede contar, con las que el Señor puede contar. Bueno, pues esto también es un fruto del Espíritu Santo. Pero claro, como dijimos antes, tiene un precio, ¿vale? Tiene un precio. Y tiene que ver con crucificar la carne, con sus pasiones y deseos. Renunciar al yo para que sea Cristo quien viva en nosotros y su Espíritu el que gobierne en nuestras vidas. Y claro que podremos perseverar y el Señor nos va a ayudar, no por lo que somos capaces de hacer, sino por lo que Él hará en nosotros a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Y siguiendo con los consejos, pues yo tengo aquí apuntados 5 consejos para cultivar la fidelidad. Es decir, es una obra del Espíritu Santo. Vamos a cuidarla, vamos a regarla para cultivar la fidelidad en tu vida. Y mira, en primer lugar, hay que mantenerse arraigado en la palabra de Dios. Mantenerse arraigado en la palabra de Dios. Hay que leer y meditar regularmente en la palabra. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros leemos y nosotros meditamos en la palabra fortalece nuestra comprensión de las promesas de Dios para nuestras vidas y fortalece el conocimiento de la fidelidad de Dios para nuestra vida. Y en la medida que nosotros comprendemos que Dios es fiel y lo vivimos por la palabra y comprendemos sus promesas, eso nos va a inspirar y nos va a ayudar para vivir en fidelidad al Señor. Así que arraigados en la palabra. Por otro lado, no olvidemos a Pedro. Pedro cuestionó la palabra de Jesús a medias. Esto sí, pero esto no. Cuando nosotros leemos la palabra, meditamos en la palabra, dejamos que la palabra nos hable, la palabra nos recuerda constantemente nuestra fragilidad y nos recordará constantemente la necesidad de depender del Señor, de no bajar la guardia, sobre todo ante ese traidor interior que todos tenemos, que se llama la carne. En segundo lugar, comprometidos con la oración. Comprometidos con la oración. Perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros perseveramos en la oración, perseveramos en la comunión o en la intimidad con Dios. Y en la medida que perseveramos o fomentamos esa relación de comunión, de intimidad con Dios, eso nos va a ayudar a ser fieles al Señor. Incluso nos va a sostener en los tiempos más difíciles. Porque Dios no es algo lejano, sino es alguien real con quien estamos en comunión. La palabra, la oración. Y alguien decía, honra tus compromisos. Es decir, esfuérzate por cumplir tus promesas, tus responsabilidades con el Señor y con el prójimo. No sea de aquellos cristianos que a última hora siempre surgen algo y no son capaces de decir que no, y al final terminamos faltando al Señor, terminamos faltando a los hermanos, terminamos faltando a nuestros compromisos. O sea, honra tu palabra, sobre todo cuando tiene que ver con el Señor. Confía en el plan de Dios para tu vida. Confía en que Dios tiene un plan. Y aquí el versículo es conocido pero muy hermoso. Proverbios capítulo 3.
Proverbios capítulo 3 y versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate del Señor, reconócelo en todos tus caminos. Él está obrando en medio de las circunstancias. Eso nos librará de tirar la toalla, de ver las circunstancias como algo que se nos escapa y algo que, bueno, pues que nos supera. Dios está obrando. Confía en el Señor. Él tiene un plan para nuestra vida. Yo sé que es fácil decirlo. Para el que está arriba, el primero, ¿vale? Pero otra cosa es tener que caminar o caminar en este camino. Y por último, apóyate en el Espíritu Santo. No en tu fuerza. Apóyate en el Espíritu Santo. Es lo que hemos dicho. La fidelidad es un fruto del Espíritu, que se cultiva en nosotros mediante el poder de Dios que obra en nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios por medio de su Espíritu es que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos conduzca, que sea Él el que nos fortalezca en el caminar, el que nos sostenga en el caminar. Poder decirle cada mañana al Señor, al levantarnos, no yo, Señor, sino tú en mí. Y entonces esa vida de perseverancia, esa vida de fidelidad, el Señor la irá obrando en nosotros. Podrá ser una realidad que podamos experimentar en nuestras vidas. Pues, hermanos, que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones. No tenía intención de ser un estudio profundo de ningún tema, pero sí al menos una palabra de aliento, porque es el deseo de nuestros corazones, ¿verdad? Ser leales, ser fieles al Señor, perseverar en servicio y en la vida cristiana hasta el final. Ven, buen siervo y fiel. Ojalá que el Señor nos permita escuchar esas palabras en nuestras vidas. A ver, un pensamiento complementario. Hace muchos años estuvimos con nosotros, lo tuvimos varias veces a don Francisco La Cueva, y en una de sus visitas nos dio el estudio de Gálatas. Y hemos leído Gálatas capítulo 5 y versículo 22. A ver, sería bueno que abrieran el texto. Bueno, sabemos que el hermano era profesor de griego y hebreo, o sea que dominaba los escritos originales. Capítulo 5, y nosotros hemos leído el 22, pero miren, cuando llegamos en el estudio de don Francisco al verso 25, él leyó así: si vivimos por el Espíritu, y parece que la recomendación, para ser coherente, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es lo que dice el texto a primera vista. Pero él dice, el texto se debiera traducir así: si vivimos por el Espíritu, no dice andemos, sino dice andaremos también en el Espíritu. Es que no hay otra opción. Si vivimos por el Espíritu, cae por su propio peso que andaremos también, también por el Espíritu. Simplemente ese detalle que nosotros lo leemos y no nos apercibimos. Además, leemos bien porque está en los términos que está. Bien. Si vivimos por el Espíritu, tengamos la certeza que también vamos a andar en el Espíritu. No es
andemos o andaremos, sino andaremos. Ya me di. ¿Quedó bien? Pues luego después me pregunta si no me expliqué bien. No sé si podríamos recordar un himno que dice que queremos ser fieles en todo al Señor. Es el número 711. 711. Que es un himno de juventud, pero todos nos sentimos jóvenes. Entonces podemos cantarlo. Yo sí. El himno 711. A ver si no me equivoqué de número, que nos fuimos repasando hace algún tiempo, y habla de ser y queremos ser fieles en todo al Señor. Es un hombre sincero y fiel en todo, oh Cristo amante, deseamos que se muera. Vamos a ver si lo recordamos, ponemos en pie y recordamos un hermoso himno. Hombre glorioso deseamos crecer, a punto de alzar la bandera, mas nos valiente contra y vencer. Ave siempre, oído honra, la dicha de amar y servir. Ave siempre, oído honra, Cristo es tu Rey, Padre Espíritu. No es infierno si viene, no, su Cristo siempre al divino Señor. Esfuerzos de la gloria, y amor. Siempre, gloria nunca, la dicha de amar y servir. Siempre, gloria nunca, Cristo Rey, Oh, Cristo, nuestra alma se Padre siempre, por mi columna, la dicha de amar y servir. Padre siempre, por mi columna, Cristo es tu reino. Repetimos una vez más, sentado el nombre. Aceptado. Es que parece que una o dos estrofas. Y el coro. Primera y segunda y el coro. Aquí se lo obliga a finalizar.
Oh, Rey glorioso, deseamos de ser. Santa tierra, haznos valientes, libres siempre, no olvido nunca, la vida de amar y servir, amar siempre, no olvido nunca, soy reina su risa siempre ha divino Señor. Oh, libre su grava, oh, silonchas, y otaré, ole, como gloria, amor. Gloria siempre, gloria nunca, brilla, llama, dice, gloria siempre, gloria nunca, pues no reina, Una vez sí que había un señor en el teatro, estaba cantando una canción, y le decía, repítela, repítela, y la había repetido 50 veces, y dice, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que te la aprendes.